solamente hablando de que si cumplimos ciertos hitos motores, si nos sentamos, si caminamos antes del año y medio, o si decimos tantas palabras al año. Estamos hablando de un concepto más holístico de desarrollo, más integral, por eso se habla de desarrollo integral. ¿Y que tiene que ver con lo motor? Por supuesto que sí. ¿Tiene que ver con lo psicológico? Por supuesto que sí. ¿Tiene que ver con lo psicológico? Por supuesto que sí. O sea, hay una gama de dimensiones o de ámbitos del desarrollo que ninguno es más importante que el otro, aunque en algunas de las conferencias también quedó como en el ambiente la sensación, ¿no es cierto?, de que pudiera ser que hoy día aquellas habilidades que antes no se consideraban muy importantes, incluso se llaman habilidades blandas, o sea, medio peyorativo, pareciera que hoy día se están transformando en habilidades muy fundamentales. Pero la idea es la integralidad, cómo somos capaces de tener el equilibrio entre todos esos elementos. Ahora, ¿cómo se concibe el modelo? ¿Cómo se produce el desarrollo humano? Hay muchas teorías, han habido muchos psicólogos de la educación, del comportamiento, pero en general lo que se acepta en forma general en el mundo es un modelo ecológico de desarrollo, ¿no es cierto? Un modelo ecológico en el cual el niño que trae su patrón genético y trae sus características individuales, se ve absolutamente influido por el ambiente que lo rodea. ¿Cuál capas de cebolla? O sea, mi familia, mi comunidad, mi municipio, mi región, mi país, mi mundo completo. Entonces, ¿cómo esas distintas partes de la cebolla van influenciando y se van produciendo, ¿no es cierto? Las interacciones es lo que define al final el resultado, que es un individuo, un ciudadano, ¿no es cierto?, con competencias, con habilidades, ¿no es cierto?, que le van a permitir ser un ciudadano, ser una persona integral, que es capaz de aprender, que es capaz de querer, que es capaz de solidarizar con otro, que es capaz de amar, de tener una familia, de tener estilos de vida relativamente adecuados, etc. Entonces no vamos a entrar en el detalle de esto, pero es importante decir entonces que cuando hablamos de desarrollo no estamos hablando de salud, no estamos hablando de educación, no estamos hablando de protección social, estamos hablando de un componente que es intersectorial, es interdisciplinario, multiprofesional, y eso lo hace complejo y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y creativos como para poder aterrizar ese concepto tan general en algo específico, práctico, concreto, que se pueda realizar en el día a día. Eso a modo de ejemplo, ver cómo el entorno y cómo la vida de las personas va influyendo. Ahí pueden ver ustedes en las tasas de rezago cómo va aumentando en la medida que se van sumando factores de riesgo como la violencia y otros, ¿no? Ahora bien, con el cuadro aquel de las vallas o el de la pendiente que hay que ir subiendo, cuando uno piensa en una política pública entonces de infancia temprana, tiene que pensar que voy a tener que actuar sobre el niño, sobre su familia, que es lo que se ha estado conversando y que es fundamental, pero también entender que probablemente los esfuerzos que yo tenga que hacer con ese niño, con esa familia, con esa comunidad, van a ser tremendamente dificultosos y complejos si es que no tengo a la vez en la mira cómo voy a mejorar, ¿no es cierto?, los determinantes, como las condiciones de vida, cómo promover la educación de la mujer. Sabemos que hoy día prácticamente todos los indicadores de salud de los niños, en mortalidad, en educación, en lo que tiene que ver con el nivel educacional de la madre. Por lo tanto, si solamente vamos a actuar en el aquí y en el ahora y no nos preocupamos de generar políticas que mejoren la educación materna, que mejoren la calidad de los alimentos, la seguridad de los alimentos, la disponibilidad de agua, el acceso al agua potable, disposición discreta, si no estamos promoviendo el derecho a la participación de las personas, a ejercer su ciudadanía, a ejercer el control social que corresponde, bueno, lo más probable es que no vamos a poder hacer nada, pero va a ser complejo. Entonces hay que ver cómo el país genera una política de Estado que es capaz de poder disparar con un arma que tenga
blancos. Y acá también parece que lo mostró el doctor Wawi, lo que se quiere representar es el ciclo de vida, ¿no es cierto?, como desde el embarazo hasta la vejez nosotros estamos viviendo un proceso que hoy día se ha definido muy claro, que se habla del enfoque de ciclo de vida o de curso de vida, y que explica cómo lo que va pasando en un periodo de la vida va generando efectos, ya sea efectos que son acumulativos porque se van sumando, o efectos latentes, un daño que se produce a lo mejor en el periodo intrauterino que se va a manifestar tardíamente en la edad adulta o incluso en la edad adulta mayor. Entonces, por eso hoy día los programas de salud que antes eran verticales, el programa del niño, el programa del adulto, el programa de la mujer, hoy día, por lo menos en Chile, hemos desarrollado una unidad que se llama el ciclo vital, donde los programas existen, pero tienen que trabajar en forma matricial para ir generando las estrategias que se requieren para ir generando que todo el ciclo vaya siendo saludable y vaya siendo adecuado. Bueno, y eso se traduce, por supuesto, en que cuando lo que yo les decía, o sea, tenemos que actuar sobre el problema en específico, pero también tenemos que ver cómo lo abordamos en forma sistémica. Y eso obliga a una dinámica de trabajo que desgraciadamente no es lo más común en nuestros países. Solemos trabajar en forma desintegrada, en forma más competitiva que complementaria, con presupuestos muy definidos, con metas bien específicas de cada sector, que dificulta de alguna manera el poder integrar trabajo, y yo les voy a contar un poco cómo nos fue con eso. Decir que en Chile, también lo dijo mi colega, el doctor Wawi, en Chile tenemos una trayectoria larga de políticas de infancia que han sido sostenidas en el tiempo y que son responsables, diríamos, de la baja que hemos tenido sostenida de la mortalidad infantil, de la mortalidad materna. Tenemos una alta cobertura de vacunas. Desde el año 40 y tanto, junto con los movimientos obreros, se fueron desarrollando los movimientos sociales de la salud. Y creo yo que en ese sentido, no sé si porque estábamos allá en el fin del mundo y no teníamos mucha influencia, se generó una cultura muy particular chilena de salud pública que no fue nunca, podríamos decir, subsidiaria de los movimientos partidarios políticos, y a pesar de los cambios de corriente política, incluso en el periodo de la dictadura, esas políticas pudieron seguirse haciendo, y yo creo que fueron lo que explica hoy día la situación de salud que tenemos. Como bien dijo mi presentadora, en el año 2006 asume por primera vez en Chile una mujer como presidenta de la República. Afortunadamente para los niños chilenos era pediatra, y comenzamos incluso desde antes que fuera electa a ver cómo se podía poner este tema, ya que no había una política específica que focalizara en el desarrollo integral de los niños. Entonces ella decide conformar un grupo de expertos, pero un grupo de expertos que por supuesto hay muchos más expertos que no estaban ahí, pero la idea fue que ese grupo no fuera ni de médicos ni de educadores, sino que fuera un grupo transversal en términos profesionales y transversal en términos políticos. Ahí hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente de los extremos, hay abogados, economistas, sociólogos, éramos dos médicos. Y de esa tarea que nos entrega la presidenta en ese momento, yo quisiera rescatar dos cosas. Bueno, la primera es que la voluntad política. La voluntad política, sin duda, cuando se va a instalar una línea de trabajo, una línea política de pensamiento de desarrollo país, es muy importante que sea impulsada por el más alto poder dentro del Estado, porque se requiere eso, porque si bien no es una política que sea demasiado cara ni signifique demasiadas inversiones, sin embargo es bastante contracultural.
Aquí también ya se ha dicho, los niños no votan, los tiempos entre que se logran los resultados de lo que se invierte en la infancia no calzan con los tiempos políticos. El candidato quiere que en su periodo se hagan las cosas que ya inauguradas. En este caso no siempre es así, creo que hay que tener una visión de estadista para trabajar estas políticas, pero creo que es el momento de que nosotros como países le exijamos a nuestros gobernantes que actúen así. Así que quiero rescatar eso. Y la segunda cosa que quiero rescatar es el sentido de urgencia, porque en estos temas habitualmente cuando uno cambia como de giro, porque estábamos preocupados de la pura mortalidad de las enfermedades infecciosas, etcétera, de la desnutrición, y de repente tenemos que hacer como un giro, significa cambios, pues significa cambio en el sector salud, cambio en el sector educación, cambio en distintos actores, y la resistencia al cambio es real. O sea, hay que anteponerse a eso y hacer las estrategias. Y creo que en ese sentido la presidenta le puso sentido de urgencia y dijo, en 3 meses necesito que me entreguen la política pública consensuada con todos los actores posibles. O sea, era una cuestión así, una exigencia, pero con todas las dificultades que tienen estos procesos, lo logramos. Trabajamos 15 horas diarias durante un buen tiempo, recorrimos el grupo, nos dividimos las regiones, recorrimos todas las regiones, hicimos cabildos con la comunidad, con los políticos, abrimos una página web interactiva donde la gente podía opinar, los niños también podían opinar, hicimos audiencias 8 horas diarias, fueron de todas las organizaciones, de las universidades, de las sociedades científicas, de grupos de pacientes, todos los que pidieron audiencia, y algunos les dijimos nosotros que fueran porque nos interesaba escucharlo. Y después de eso, y no fue fácil, pero yo se los voy a contar así rapidito, sacamos este documento que se llama El futuro de los niños de siempre hoy, que es una frase de Gabriela Mistral que mostró el doctor Gabriel ayer, donde está puesto todo lo que estábamos proponiéndole al país, el modelo de gestión, el costo, todo. Y eso fue en el año 2006, a fines del año 2006 un comité de ministros aprueba nuestro plan de trabajo y surge Chile Crece Contigo en el año 2007, o sea, sentido de urgencia, porque entre que se nos ocurrió y salió un año todo. Entonces, en el año 2007 se comienza a implementar, ya les voy a decir en qué consiste, en 100 comunas. Chile es un país chico, tenemos 17 millones de habitantes y tenemos 354 comunas, doctor Bobby, 354 comunas, ¿no? Entonces, el primer año partimos en 100 comunas y al año siguiente en todo el país. O sea, fue realmente con sentido de urgencia, nos tiramos a la piscina, no tratamos de hacerlo perfecto, dijimos aquí hay que lanzarse y seguir las palabras de Joan Manuel Serrat, que se hace camino al andar, y empezamos a implementar esta política que se convierte en una ley de la República en el año 2009, y esa ley lo que logra es que le asigna un presupuesto de la nación a esta política, lo cual la transforma en una política de Estado porque ningún gobierno puede sacarla. Entonces, ¿qué es lo que Chile Crece Contigo? Es una política pública, tiene alcance nacional, basada en la mejor evidencia científica. Ustedes han escuchado en estos días que tanto las ciencias biológicas, las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias del comportamiento han entregado cantidad de evidencias de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Entonces creemos que están las condiciones como para generar